Hola chicos, la clase que vamos a ver el día de hoy tiene por título Evaluación Preparticipativa y el objetivo que tiene esta clase es determinar la importancia que tiene la consulta, ¿cierto? La valoración de la salud, así como cómo nosotros vamos a aplicar diferentes cuestionarios, diferentes encuestas en conjunto con algunas evaluaciones en reposo con el fin de poder determinar el estado inicial de salud de una persona. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la consulta y valoración de la salud? Esto nos dice que es detectar futuros participantes con factores de riesgo y síntomas de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas y ortopédicas, con el fin de garantizar la seguridad durante las pruebas de esfuerzo y las prácticas deportivas. O sea, nosotros para evitar cualquier riesgo que pueda ocurrir, cualquier sintomatología que pueda presentar la persona en las pruebas de esfuerzo, ¿cierto? O sea, en la valoración de la fuerza, de la resistencia, de la flexibilidad, ¿cierto? Para evitar cualquier molestia que la persona pueda presentar durante este tipo de pruebas, nosotros vamos a aplicar este tipo de consulta, ¿cierto? Nuevamente, con el fin de prevenir cualquier molestia que pueda presentar la persona durante las pruebas. Entonces, tenemos acá los factores de riesgo. Los factores de riesgo son conductas, son características que nos pueden llevar a el desarrollo de alguna enfermedad. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos dos tipos, que son los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad, el sexo, el historial familiar y el grupo sanguíneo, tal como dice su nombre. Son no modificables, ¿cierto? Nosotros no podemos modificar nuestra edad, ¿cierto? Por más que nosotros digamos, tengo 30 años, ¿cierto? Pero en verdad tengo, por decir, no sé, 42, es imposible falsear este dato. En cuanto al sexo, fisiológicamente nosotros tampoco podemos hacer un cambio en nuestro sexo. Tampoco podemos cambiar nuestra historia familiar, ¿cierto? En cuanto a enfermedades que haya padecido nuestra familia principalmente, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Así como tampoco no podemos modificar nuestro grupo sanguíneo, ¿cierto? Si yo soy grupo sanguíneo, por ejemplo, 4 positivo, ese va a ser siempre mi grupo sanguíneo, es imposible modificarlo. Y por el otro lado, tenemos los factores de riesgo que sí son modificables y estos a su vez también se subclasifican en factores de riesgo modificable menores y factores de riesgo modificable mayores. Dentro de los menores encontramos el sedentarismo, la abstención psicológica, el consumo de drogas, el consumo de carbohidratos y sal, la gota e hiperuricemia, así como el tipo de personalidad, ¿cierto? Como dice, son menores, o sea, son los que nosotros más simplemente, más fácilmente podríamos modificarlos. Por el otro lado tenemos los factores de riesgo modificables mayores, ¿cierto? Que están relacionados directamente ya con alguna enfermedad, ¿cierto? O algún vicio, ¿cierto? Que tiende a ser un tanto aditivo o adictivo. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, la diabetes mellitus, la obesidad, las dietas ricas en grasa, ¿cierto? Y finalmente la hiperlipidemia. Todas estas son enfermedades que deben tener sí o sí un tratamiento farmacológico o un tratamiento en el cambio del estilo de vida para poder modificar este factor de riesgo. Ahora, la hipertensión arterial, por ejemplo, es un factor de riesgo que per se va a ser un factor de riesgo. ¿Ya? Una persona que es hipertensa nunca va a dejar de ser hipertenso. Quizás con sus medicamentos, con el estilo de vida que lleve, pueda disminuir sus valores de presión arterial, pero esta persona nunca va a dejar de ser hipertenso. ¿Ya? Entonces, por eso dice factores de riesgo modificables mayores, que son aquellos factores de riesgo que se pueden modificar, pero que cuesta mucho. Dentro de la clasificación que nosotros podemos hacer de los individuos, ¿cierto? Los podemos clasificar en tres tipos, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Tenemos a los individuos sanos, a los individuos de alto riesgo y a los individuos enfermos. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando cada una de estas clasificaciones que nosotros podemos ir realizando de los diferentes individuos que van a tener esta consulta inicial con nosotros. Entonces tenemos nosotros los pacientes sanos, que
tal como dice acá su definición, son aquellos pacientes que no tienen síntomas y pueden tener un factor de riesgo coronario como máximo. ¿Ya? O sea, nosotros vamos a ver en estos listados, ¿cierto? Que de hecho ya los vimos en la clase práctica, que al hacer la consulta de factores de riesgo de la estratificación del riesgo cardiovascular, son personas asintomáticas y que máximo presentan un factor de riesgo. ¿Ya? A eso nosotros los vamos a considerar como sujetos sanos, aunque consideremos que son sujetos aparentemente sanos, porque en muchas consultas nosotros les vamos a hacer algunas preguntas a las personas y puede que ellos nunca hayan consultado a un médico, por tanto son aparentemente sanos, porque hay mucha gente que ya va a llegar sin haberse tomado exámenes quizás alguna vez en la vida. Luego tenemos los pacientes que son de alto riesgo, que son aquellos que tienen síntomas indicadores de posibles enfermedades cardiopulmonares o metabólicas y o demuestran tener 2 o más factores de riesgo de enfermedad coronaria. ¿Cómo nosotros determinamos esto? En base a las tablas de interpretación, ¿cierto? Donde nos dice si la persona presenta 2 o más de los que aparecen en este listado, ¿cierto? Por ejemplo, dolor o molestia en el pecho o en áreas circundantes, falta de aliento desacostumbrada o falta de aliento con un esfuerzo leve, si presenta vértigo o síncope, ortopnea, edema en los tobillos, palpitaciones, claudicación, soplo cardíaco conocido, ¿cierto? Si la persona presenta uno o más de esos, ¿cierto? Corrijo, recién dije dos, si presenta uno o más de esos síntomas, ¿cierto? O si la persona presenta 2 o más de los factores de riesgo que aparecen acá a la izquierda, como por ejemplo, hipertensión diagnosticada, niveles de colesterol en sangre, ¿cierto? Elevados, o sea, sobre 240 miligramos por decilitro de sangre, si fuma cigarrillos, si tiene diabetes mellitus, si tiene historial familiar de enfermedades coronarias, ¿cierto? O sea, si la persona presenta 2 o más de estos factores de riesgo, vamos a considerarlo como paciente de alto riesgo. Por tanto, nuevamente, si dentro del listado de síntomas presenta uno o más, o si dentro de los factores de riesgo presenta 2 o más, podríamos nosotros considerarlo como un paciente de alto riesgo. Y por último, tenemos los pacientes enfermos, que son aquellos que ya tienen diagnosticada una enfermedad cardíaca, pulmonar o metabólica. O sea, son personas que ya fueron al médico porque presentaron alguna sintomatología, porque presentaban factores de riesgo, ¿cierto? Y a través de la consulta con el médico y debido a los correspondientes exámenes, se logró el diagnóstico a esta persona de alguna enfermedad cardíaca, pulmonar o metabólica. Entonces, ¿cuáles son los cuestionarios, cuáles son las encuestas que nosotros vamos a ir aplicando con estos pacientes? Uno de los primeros que nosotros vamos a aplicar, que ya lo vimos en la clase práctica, es el PARQ, ¿cierto? El PARQ and You o PARQ y tú. Este cuestionario se creó en Canadá, ¿cierto? Y es un cuestionario que a nosotros nos permite principalmente determinar si el sujeto está limitado o no para poder realizar ejercicio físico con usted. Entonces, este parkour, que consiste de 7 preguntas, ¿cierto? Que nos dice, por ejemplo, alguna vez su médico le ha indicado que usted tiene problema al corazón, si sufre dolores frecuentes en el pecho, cuando realiza algún tipo de actividad física, si en el último mes le ha dolido el pecho cuando no estaba haciendo actividad física, ¿cierto? Aparecen 7 preguntas acá, que ya las vimos en la clase práctica. Entonces, tenemos dos posibles opciones. Primero, si la persona responde que sí a una o más preguntas, la persona sí o sí tiene que consultar a un médico antes de comenzar a realizar un programa de ejercicio físico o antes de aplicar algunas evaluaciones de la condición física. Y este médico, según las evaluaciones, ¿cierto? Según el testeo que él haga, va a finalmente entregar un certificado, va a entregar un alta donde va a decir, esta persona, este paciente, tiene la autorización para la práctica de ejercicio físico. Y una vez que llega ese certificado a sus manos, usted recién puede empezar a aplicar evaluación de la condición física y finalmente programar el entrenamiento de esta persona. Ahora, la segunda opción que puede haber en este cuestionario es que la persona responda no a todas las preguntas. Si esta persona respondió que no a todas las preguntas, ¿qué quiere decir esto? Que la persona
tiene la autorización inmediata para poder practicar ejercicio físico. ¿Ya? Nuevamente se los recalco. Estas son personas que son aparentemente sanas, ¿ya? Porque no sabemos cómo su cuerpo funciona fisiológicamente, por tanto igual debemos tener precauciones iniciales al momento de prescribir el ejercicio físico. También, así como aplicamos nosotros el cuestionario para determinar si la persona tiene que ir al médico o puede iniciar inmediatamente su plan de entrenamiento, también tenemos que aplicar un cuestionario de historial médico, ¿cierto? Y en este se analiza el registro de enfermedades y hospitalizaciones personales, ¿cierto? En otra sección vamos a ver signos o síntomas de enfermedad que se hayan producido en el transcurso del último año o que la persona tenga actualmente. Y también vamos a ver que dentro de este cuestionario aparece el historial médico familiar, ¿cierto? Principalmente enfocado a enfermedades cardiometabólicas, entre ellas la diabetes, la hipertensión. Entonces, ¿cierto? Dentro de este cuestionario de historial médico tenemos principalmente lo que la persona ha tenido, ¿cierto? Lo que la persona siente, ¿cierto? Después tenemos en base a lo que actualmente siente, ¿cierto? Y el último apartado que correspondía a eh, si es que hay antecedentes familiares, ¿cierto? De alguna de las enfermedades mencionadas anteriormente. Por ejemplo, diabetes, enfermedades del corazón, si ha tenido algún pariente alguna apoplejía, si algún pariente es hipertenso. ¿Ya? Entonces, el cuestionario de historial médico se enfoca tanto en lo que la persona ha sentido anteriormente, a que lo que la persona siente actualmente, y finalmente a lo que hace referencia a el historial familiar de este paciente. Así como aplicamos cuestionarios de historial familiar, también tenemos que aplicar cuestionarios de estilo de vida. ¿Para qué? Para un buen programa de fitness es importante conocer también el estilo de vida y los hábitos que tiene el sujeto, y esta valoración debe incluir una valoración de la dieta, el tabaco, la bebida y los hábitos de ejercicio físico, ¿cierto? Y actividad física. Entonces acá, según la propuesta que hace Vivian Hayward en su libro Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio, ¿cierto? Lo primero que evalúa es el hábito de fumar, ¿cierto? Luego vienen las costumbres en relación a la bebida o el consumo de alcohol. Luego vienen los hábitos en relación al ejercicio físico, ¿cierto? Y ahí vienen varias preguntas que nosotros ya respondimos en la primera clase práctica que tuvimos. Luego vienen los hábitos dietéticos, ¿cierto? Que presenta actualmente la persona. Pero para nosotros poder hacer la aplicación de todo lo conversado previamente, ¿cierto? Para poder aplicar el parkour, para poder aplicar el cuestionario de historial médico, para poder aplicar este cuestionario también de estilo de vida, tenemos que sí o sí obtener el consentimiento, ¿cierto? De la persona. Y nosotros lo vamos a hacer mediante este consentimiento informado, que como nos dice acá, finalmente es de suma importancia antes de someter al sujeto a la evaluación de diversas pruebas, como así del programa de ejercicios, a la firma de un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque este permite informar al cliente, ¿cierto? De la naturaleza de todas las pruebas que nosotros les vamos a aplicar, ¿cierto? Si le vamos a aplicar pruebas de fuerza-resistencia, si le vamos a aplicar pruebas de resistencia cardiorrespiratoria, si le vamos a aplicar pruebas de flexibilidad, de cualquier tipo de prueba que nosotros lo vayamos a someter, tiene que quedar bajo este consentimiento informado, con el fin de que la persona acepte que se somete voluntariamente a participar de este programa de entrenamiento. Por tanto, si la persona no firma este consentimiento informado, quiere decir que no acepta el programa de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede aplicar cuestionarios, usted no puede aplicar evaluación de la condición física, no puede entregarle un programa de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, este consentimiento informado es la clave para todo el proceso. Si lo firma, perfecto, procedemos con cada uno de los pasos mencionados anteriormente. Si no lo firma, no podemos someterlo a este programa de entrenamiento. Entonces, este consentimiento informado que nos da información sobre el contenido de todo el proceso que se va a realizar en este programa de entrenamiento debe contener los siguientes elementos. Primero, descripción detallada del programa.
Segundo, riesgos y beneficios asociados con la participación a este programa de entrenamiento. Tercero, debe haber una cláusula de confidencialidad, o sea que los datos que la persona nos entregue, así como los datos que nosotros obtengamos de las evaluaciones, no van a ser divulgados, o sea, van a quedar entre el cliente y usted como preparador físico. Pero también la persona debe entender que tiene ciertas responsabilidades dentro de este programa de entrenamiento. Y por último, documentación sobre el consentimiento y aceptación de los términos descritos en el formulario. ¿Ya? Ahora, esta información debe comunicarse tanto de forma oral como escrita. O sea, la persona debe leer el consentimiento informado, luego tengo que yo leerle nuevamente el consentimiento informado y una vez que la persona dice sí, acepto, se procede a la firma de este y se puede dar inicio a todo el programa de entrenamiento. Acá tenemos un ejemplo simple de un consentimiento informado, pero nosotros también ya lo aplicamos en nuestra primera clase práctica, ¿cierto? El cual también fue obtenido del libro de Vivian Hayward, ¿cierto? De evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. Entonces, nosotros vimos ahí todo el procedimiento inicial que vamos a aplicar con nuestros pacientes, ¿cierto? Con nuestros clientes, nuestros alumnos, nuestros entrenados, como lo vaya a llamar usted, según las características que éste tenga. Por tanto, siempre el orden va a ser la firma del consentimiento informado, la aplicación del parkour, la aplicación del historial médico, la aplicación del cuestionario de estilo de vida. Una vez tengamos todos estos datos, toda esta información, nosotros vamos a proceder a hacer evaluaciones en estado de reposo. Las primeras evaluaciones que nosotros vamos a aplicar son las más básicas, que son la de peso y talla, con las cuales nosotros vamos a obtener un dato que es bastante importante al día de hoy. ¿Ya? Entonces, nosotros para esta evaluación del peso y la talla vamos a necesitar algunos instrumentos, ¿cierto? Como por ejemplo, para poder obtener el peso o la masa corporal, necesitamos una pesa, ¿cierto? O una balanza. Y hoy en día da exactamente lo mismo si es una balanza romana, ¿cierto? Que es esta típica donde nosotros hacemos el contrapeso, ¿cierto? Que es la que vemos acá nosotros en el costado izquierdo inferior, o si es una balanza digital. ¿Por qué? Porque la calidad que tenemos hoy en día de las balanzas digitales es muy buena. Por tanto, hoy en día da lo mismo si es una que es análoga o si es digital. Y para la medición de la talla, ¿cierto? Que lo que normalmente le llaman la estatura, necesitamos un estadiómetro, que es el que nosotros vemos acá, ¿cierto? Los estadiómetros son una cinta normalmente que es de un material metal, ¿cierto? Una cinta metálica, pero que es un tanto flexible. Y a través de esta nosotros vamos a obtener la talla vertical de la persona. Entonces, para la medición, la evaluación de estos dos datos, ¿cierto? Nosotros tenemos que seguir un procedimiento, tenemos que seguir un protocolo. Entonces, la mejor forma de medir y la masa corporal es utilizando una báscula médica calibrada de tipo romana con pesos móviles. Al año 2017 esa era la propuesta. Hoy en día ya sabemos que puede ser tanto una balanza, ¿cierto? O báscula romana, o puede ser también una balanza digital. Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento? ¿Cierto? Que se debe cumplir sí o sí es que el sujeto debe llevar ropa estandarizada, ¿cierto? O sea que cada vez que el sujeto se pese, debe ser ropa, ojalá, lo más similar posible. O sea, si la primera vez yo la persona la pesé con un short y una polera deportiva, no puedo la siguiente vez pesarla con un pantalón de buzo, más la polera, más un polerón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el peso o la ropa que utilice debe ser estandarizada. O sea, cada vez que yo lo vuelva a pesar, tiene que tratar de vestir ropa lo más similar posible. Y también se quitará los zapatos, ¿cierto? La precisión es mayor si la ropa es la mínima posible. O sea, mientras menor sea la cantidad de ropa que utilice, mejor va a ser para la precisión de esta obtención del resultado del peso. Y segundo, el peso, el sujeto se sube a la báscula y se registra el peso cuando la romana se ha estabilizado, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que a medida que el sujeto se suba, esta balanza, ¿cierto? De tipo romana se va a empezar a balancear hacia arriba y hacia abajo.
¿Cuándo nosotros vamos a decir que encontramos el peso del sujeto? Cuando al mover, ¿cierto?, estos contrapesos, la balanza queda justo al centro de la zona que tenemos acá, ¿cierto? Justo al centro o equivale con la flecha que vamos a encontrar en esta zona. Si el peso está cargado hacia arriba, ¿cierto?, no es el peso de la persona. Si el contrapeso está cargado hacia abajo, tampoco es el peso de la persona. Debemos encontrarlo justo al centro, ¿cierto?, de esta zona. ¿Y cómo vamos a registrar nosotros? Recuerden que la clase pasada les hablaba sobre las unidades de medida. En este caso, el peso nosotros lo vamos a registrar en kilogramos. Entonces, si nos da un resultado, ¿cierto?, en que su intensidad, en que su valor es de 82, ¿cierto?, siempre tenemos que ponerle su unidad de medida, que equivaldría a 82 kilogramos. En cuanto a la talla, la estatura debe medirse en un estadiómetro, como les mencionaba anteriormente, que es una regla vertical montada en una pared con una cabeza horizontal ancha. Y el procedimiento de esta es, primero, el sujeto se debe quitar los zapatos, sí o sí. Segundo, el sujeto se pone de pie lo más recto posible con los talones juntos cerca de la pared. Tercero, el sujeto realiza una inspiración profunda, debe retener el aire, ¿cierto?, un par de segundos y permanecer con la cabeza recta mirando hacia adelante. Y cuarto, la estatura del sujeto la vamos a medir idealmente en centímetros. Entonces, si nosotros en este estadiómetro vemos que el sujeto mide 168, siempre tenemos que agregar su unidad de medida. En este caso, para la talla serían 168 centímetros. O que muchas veces se habla de su equivalencia, que es en metros, ¿cierto? Entonces, en vez de ser 168 centímetros, sería 1,68 metros. Pero idealmente nosotros lo vamos a registrar en centímetros. Otro dato que también vamos a necesitar nosotros es el índice cintura-cadera, ¿cierto?, que es el ICC, que es una medida que correlaciona bastante bien con la cantidad de grasa visceral que presenta la persona. Recordemos que esta grasa visceral es la que normalmente se le determina como la grasa dañina, ¿cierto?, o la grasa peligrosa. Entonces, esta medida es complementaria al índice de masa corporal, ya que el IMC no distingue si el sobrepeso se debe a una hipertrofia muscular fisiológica, o sea, sana, como es el caso de los deportistas, o un aumento de la grasa corporal patológica. O sea, el IMC no va a diferenciar entre si el sujeto está con sobrepeso u obeso porque tiene mucha masa muscular o porque tiene mucha grasa. Ahora, uno de los problemas que tiene esta evaluación es que estadísticamente tiene un error importante, ¿cierto?, que es que tiende siempre hacia 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tiende la mayoría de las veces a arrojar como que si la persona presentara riesgo cardiovascular, como si tuviera mucha grasa. Por tanto, es una evaluación que hoy en día tiende a dejarse un poco de lado. Ahora, igual es importante que la midamos, ¿cierto?, con el fin de poder entregar la mayor información posible a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos este ICC, este índice cintura-cadera? El perímetro de la cintura, ¿cierto?, que es el que nosotros vamos a medir eh, en la zona de menor perímetro del tronco, ¿cierto? Y el resultado que nosotros obtengamos la vamos a obtener en centímetros, lo vamos a dividir en el perímetro de la cadera, ¿cierto? Y el perímetro de cadera se mide a la altura del trocánter mayor de cada lado. Por tanto, nosotros palpamos el trocánter mayor del lado derecho, el trocánter mayor del lado izquierdo, y el perímetro que nos dé esta medición correspondería al perímetro de cadera. Entonces, y también se debe obtener en centímetros. Si nosotros aplicamos esta división, el perímetro de cintura dividido en perímetro cadera, nos va a dar un resultado. Ahora, como este es un índice en el cual dividimos centímetros en centímetros, al ser ambas unidades de medida iguales, estos se anulan. Por tanto, el índice cintura-cadera va a ser solamente el resultado que obtengamos, no va a tener una unidad de medida. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros el resultado? Si es una mujer, el resultado idealmente debiese estar en 0,71 hasta 0,85. Si el valor es superior a 0,85, significa que la persona
tiene un alto riesgo cardiovascular e indica obesidad abdominovisceral, ¿cierto? O sea que tiene una alta probabilidad de contraer enfermedades como diabetes e hipertensión. Y en el caso de los hombres, al aplicar esta división, si el resultado es entre 0,78 y 0,94, significa que está normal. Ahora, si el resultado es mayor a 0,94, quiere decir que la persona, igual que como le hablaba con la mujer, tiene un alto riesgo cardiovascular, indicaría obesidad abdominovisceral y también tendría un incremento de la probabilidad de contraer tanto diabetes como hipertensión, entre otras enfermedades. Acá tenemos el índice de masa corporal, ¿cierto? Que es un índice que nos arroja principalmente la clasificación del nivel de obesidad que presenta la persona. Este índice de masa corporal nos pide dos datos, que es el peso en kilogramos y la estatura de la persona en metros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tal como nos muestra aquí la ecuación, que es bastante simple. El peso lo vamos a dividir en la estatura elevada al cuadrado de la persona. Entonces, este índice de masa corporal es una fórmula que se utiliza para evaluar el peso corporal en relación a la estatura, ¿ya? Y que ha demostrado ser una manera bastante eficaz y simple para determinar el estado nutricional de una persona. Este IMC es una indicación simple de la relación entre el peso y la talla, por tanto la unidad de medida que nosotros vamos a obtener de este IMC son kilogramos partido en metros al cuadrado. Entonces, si nos da que una persona tiene un IMC de 24, siempre le tenemos que agregar su unidad de medida. Por tanto, sería 24 kilogramos partido en metro al cuadrado. Ahora, este IMC, tal como nos muestra en la parte inferior, no se puede aplicar a todas las personas. Por ejemplo, no se lo podemos aplicar a los niños, no se lo podemos aplicar a mujeres embarazadas, a personas mayores y a personas con un gran desarrollo de masa muscular, como por ejemplo a atletas. ¿Ya? Todos esos son personas a las cuales nosotros no le podemos aplicar este IMC. ¿Cómo vamos a interpretar nosotros el IMC? ¿Cierto? Ahí nos aparecen los diferentes niveles o las diferentes clasificaciones. Una persona que tiene un IMC entre 18,5 y 24,9 se considera que tiene un peso normal. Las personas que tienen un IMC entre 25 y 29,9 tienen sobrepeso. Las personas que tienen un IMC de 30 a 34,9 presentan obesidad moderada. Las personas que tienen IMC de 35 a 39,9 presentan obesidad severa. Y las personas que presentan IMC mayor a 40, ¿cierto? Igual o mayor a 40, son personas que se determinan que presentan una obesidad mórbida. ¿Ya? Esa es la clasificación que se utiliza para el IMC. Ahora, yo les hablaba recién, ¿cierto? Si nosotros, lamentablemente con este IMC no hace una distinción entre si lo que tiene la persona es un sobrepeso en base a grasa o un sobrepeso en base a masa muscular, ¿cierto? Con la imagen que tenemos nosotros ahí, ¿cierto? En que nos dice que si tenemos dos sujetos que pesan lo mismo y miden lo mismo, obviamente van a obtener el mismo IMC. En este caso, ambos sujetos tienen un IMC de 38 kilogramos partido en metro al cuadrado. Pero como pueden ver ustedes, la composición corporal, o sea, la cantidad de músculo, la cantidad de grasa que presenta cada uno de ellos, es totalmente distinta. Para el sujeto de la izquierda, ¿cierto? Quizás sí podría evaluarse como un sujeto obeso, pero en el sujeto de la derecha, ¿cierto? Que es un atleta, es imposible que sea un sujeto obeso. ¿Por qué? Porque es un sujeto que es deportista y que tiene un desarrollo muscular importante. Por tanto, en ese tipo de personas no podemos hacer esta aplicación del índice de masa corporal. Que también vamos a evaluar dentro de esta evaluación en reposo la presión arterial, ¿cierto? Para determinar si la persona presenta o no hipertensión arterial. En este caso, la presión arterial es simplemente la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, ¿cierto? O sea, por cada latido que genera nuestro corazón, está enviando sangre hacia nuestras arterias. Entonces, la fuerza con la cual es enviada la sangre hacia las arterias es la presión arterial. ¿Ya? Así simplemente explicado. Entonces, en la lectura de la presión arterial se utilizan dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. Y normalmente se tienden a escribir uno arriba del otro.
¿Cuál se escribe siempre arriba o cuál se escribe siempre primero? La presión arterial sistólica y luego la presión arterial diastólica. ¿Cuál es la unidad de medida para la presión arterial? Son los milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa es la unidad de medida para la presión arterial. Entonces, se considera una persona que es hipertensa cuando sus presiones son mayores o iguales a 140,90 milímetros de mercurio, ¿ya? En al menos 3 controles continuados de la presión arterial. Ahora, ¿quién es el que se encarga de determinar si la persona es hipertensa o no? Es el personal de salud. Puede ser enfermera, puede ser médico, ¿cierto? Pero nosotros podemos simplemente medirla, podemos decirle a la persona, le recomiendo que vaya a generar un control con un médico, ¿cierto? Y va a ser este médico o la enfermera la que le va a determinar a la persona si tiene hipertensión. A pesar de que nosotros hagamos esta evaluación, ¿cierto? 3 días seguidos y veamos que la persona tiene valores mayores a estos, nosotros no somos los que diagnosticamos las enfermedades, ¿ya? Ojo con eso. Acá tenemos la tabla de valoración de la presión arterial, ¿cierto? Donde nos dice que se clasifica como presión arterial óptima aquellas personas que tienen una presión arterial menor, sistólica menor a 120 o la diastólica menor a 80. Ahora, si tiene ambas bajo esos valores, se considera que es lo más óptimo que puede haber, ¿cierto? Y a medida que la persona va avanzando en los valores de presión arterial en esta tabla, la persona va a ir avanzando, ¿cierto?, en su enfermedad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos óptima, 180, 120,80 y tenemos el otro extremo que son las personas que tienen una presión arterial sistólica mayor a 180 o mayor a 110 en la diastólica, a quienes se les consideraría como hipertenso grado 3, ¿cierto? O una hipertensión grave. Entonces, la hipertensión arterial, que sería este diagnóstico, no suele tener síntomas, pero puede causar problemas serios, tales como, por ejemplo, derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca, infarto e insuficiencia renal. Por tanto, ¿cuál es la única forma de que una persona sepa de que tiene hipertensión arterial? Es teniendo controles médicos, ojalá una vez al año. Porque como dice acá, es una enfermedad silenciosa, no genera síntomas. La persona simplemente se va a dar cuenta que es hipertenso si es que no fue a controles médicos cuando recién despierta después de haber tenido un derrame cerebral, ¿cierto? Un infarto. ¿Ya? Por tanto, por eso es necesario que al menos una vez al año nos hagamos estos controles médicos. En cuanto a la aplicación de la presión arterial, nosotros esta la vamos a ver en las clases prácticas, ¿cierto? Ya sea tanto aquí de forma online, de forma remota, así como también lo vamos a ver en las clases prácticas presenciales cuando ya podamos retomar, ¿cierto?, esa modalidad. Algunas características simples, ¿cierto? Idealmente la persona debe estar sentado, tal como aparece en la imagen, y con los pies apoyados en el suelo. El brazo en el cual se va a evaluar la presión arterial debe estar idealmente a la altura del corazón, descubierto y sin nada que oprima el brazo. Por tanto, si por ejemplo la persona utiliza un reloj en el brazo que vamos a medir la presión arterial, idealmente la persona debiese sacarse ese reloj. O si la persona está vistiendo alguna polera, ¿cierto?, que genera compresión, también debiese retirarse de la polera al menos en esa parte del brazo. Esto lo vamos a ver más en la parte práctica porque si los explico ahora lo más probable es que nos confundamos con la evaluación de la presión arterial ya que esta es la forma de evaluarlo manualmente, ¿cierto? Lo más probable es que alguno de ustedes tenga un tomador de presión digital que es la forma más fácil de poder medirla, pero esta es la explicación para la evaluación manual, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos el fonendoscopio, cuando nosotros utilizamos, ¿cierto?, el instrumental completo para la evaluación. Ahora, acá nosotros tenemos un índice que podemos calcular a través de la obtención de la presión arterial sistólica y diastólica. Y este índice, que es el índice de Baraj, nos da una visión acerca del estado del sistema circulatorio en condiciones basales que tiene el sujeto, ¿ya? Por tanto, este índice de Baraj nosotros lo vamos a obtener con la ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Que nos dice que
primero tenemos que sumar ambas presiones, ¿cierto? O sea, presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica. También debemos obtener la frecuencia cardíaca de la persona, ¿cierto? Estos datos nosotros los vamos a multiplicar y el resultado que obtengamos de acá lo vamos a dividir en 100, ¿ya? Ahora, toda esta evaluación se debe tomar en posición supino, ¿cierto? Tanto la presión arterial sistólica, la diastólica, como la frecuencia cardíaca deben ser tomadas en posición supino. ¿Cómo nosotros vamos a valorar, cómo vamos a clasificar al sujeto según el resultado que obtengamos en este índice de Baraj? Nos dice que si el resultado nos da menos de 110, o sea que la persona tiene una tendencia hacia la hipotensión. ¿Hay algún problema que la persona tenga este resultado? No, para nada. De hecho, no hay descripción en la literatura científica que diga que va a generar algún problema que la persona presente una hipotensión. Para nada. De hecho, en los sujetos deportistas de resistencia, uno de los efectos que se genera a través de este tipo de entrenamiento es que precisamente en reposo sobre todo los sujetos tengan una hipotensión. Ahora, si los sujetos obtienen un resultado entre 110 y 170, significa que tienen una valoración normal. Luego, si el resultado es de 170 a 120 a 200, significa que una persona tiene tendencia hacia la hipertensión arterial, por tanto hay que tener precaución, ¿cierto? Y es el momento ideal en el cual nosotros tenemos que prescribir el ejercicio para evitar que la persona llegue a la hipertensión arterial. Y por último, si la persona obtiene un índice de 200 o más, significa que la persona ya sea hipertenso. Por tanto, hay que generar una prescripción de entrenamiento que sea enfocado hacia las personas que presentan hipertensión arterial. ¿Ya? Esa es la utilidad que nos presenta el índice de Baraj. También vamos a evaluar la glicemia, ¿cierto? O glucemia, cualquiera de los dos términos que ustedes utilicen o busquen en la bibliografía, ambos son correctos. Entonces, esta glucemia se llama así a la glucosa que circula en la sangre, ¿ya? O sea, todo lo que termina en emia va a ser sangre y su inicio, ¿cierto? Dice glu, por tanto es la glucosa que la persona presenta en sangre. Estos niveles de glucemia en los seres humanos deben mantenerse entre unos valores relativamente estables, o sea, no es un valor que tenga que variar mucho de un momento a otro o de un día a otro. Tiene que, ojalá, mantenerse lo más estable posible a las diferentes horas del día, así como en los diferentes días. ¿Cuáles son los valores que vamos a considerar normales para cuando nosotros hagamos esta evaluación? ¿Cierto? Aquí nos dice que una persona se le considera como normoglucemia o una glucemia normal cuando está entre los 65 y los 110 miligramos por cada decilitro de sangre. Se considera que una persona tiene una hipoglucemia, o sea que tiene bajas concentraciones de glucosa en sangre, cuando el resultado es menor a 65 miligramos por cada decilitro de sangre. ¿Qué nos dice acá? Que en general se empiezan a sentir manifestaciones físicas de falta de glucosa cuando la glucemia está por debajo de 65 miligramos por decilitro. O sea, la persona se puede empezar a marear, ¿cierto? Se puede empezar a sentir mal, puede empezar a disminuir, ¿cierto?, sus respuestas generalizadas. Y en el otro extremo tenemos la hiperglucemia, que es cuando una persona tiene valores superiores a 110 miligramos por decilitro de sangre, ¿cierto? Y es ahí donde debemos tener precaución desde el punto de vista de desarrollo de enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, todos estos valores que le acabo de mencionar, como nos dice acá, son valores basales, o sea, en ayuna. O sea, una persona que recién despertó y que aún no ha consumido algún alimento, ¿cierto? Aún no ha tomado desayuno. Ahora, si nosotros evaluamos la glucemia a cualquier hora del día, ¿cierto? Vamos a considerar el valor que tenemos acá, ¿cierto? Que nos dice que 2 horas después de las comidas, la glucemia debe ser inferior a 140 miligramos por decilitro de sangre. O sea, si nosotros evaluamos, por ejemplo, una persona a las 7 de la tarde, ¿cierto? Lo más probable es que tengamos que utilizar este valor porque la persona ya ha consumido alimentos durante el día. En cambio, si nosotros evaluamos la glucemia en ayuno, son los valores superiores los que nosotros vamos a
considerar. ¿Ya? ¿Qué otro parámetro vamos a evaluar también? El colesterol, que este está relacionado principalmente con el consumo de grasas. Pero el cuerpo necesita de igual manera colesterol para poder funcionar. Entonces, cuando nosotros evaluamos el colesterol, ¿cierto? El resultado que obtengamos también lo tenemos que clasificar. Si un paciente obtiene colesterol menor a 200 miligramos por decilitro de sangre, vamos a considerar que el sujeto tiene un colesterol normal. Cuando el colesterol está entre 200 y 240 miligramos por decilitro de sangre, vamos a decir que el sujeto tiene un colesterol normal alto, por tanto, precaución, ¿cierto?, con el consumo de los alimentos grasos y precaución con la inactividad física, que lo más probable es que tenga la persona. Y por último, si la persona tiene un colesterol por encima de los 240 miligramos por decilitro de sangre, significa que la persona tiene un colesterol alto. Por tanto, la persona ya tiene un factor de riesgo importante de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Que nos dice acá como último punto que el colesterol es otro de los asesinos silenciosos. Pocas veces dan síntomas antes de un evento cardiovascular grave. Así que cuando nosotros pesquisemos a alguien que tiene un valor sobre 240, ¿cierto? Son personas que sí o sí tenemos que derivarlo al médico si es que no ha tenido un control previamente. También vamos a evaluar los triglicéridos, ya que son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. O sea, nosotros cuando evaluamos o medimos las grasas en sangre, son principalmente los triglicéridos los que vamos a estar nosotros midiendo o evaluando. Entonces, luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre, ¿cierto? Inmediatamente nos dice, nosotros comemos alimentos que tienen grasa y estos dentro de la sangre van a ser transportados como triglicéridos. Y estos son transportados a todo el organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa. Depende de lo que se requiera. Si estamos en estado de reposo, se van a almacenar. Si estamos en ejercicio, estos se van a utilizar para poder aportar energía. ¿Cuáles son los valores normales en este caso, los triglicéridos? Se considera normal cuando la persona obtiene como resultado menor a 150 miligramos por decilitro de sangre, que es lo ideal que debiésemos tener todos. Se considera como normal alto a las personas que están entre los 100 y los 500 miligramos por decilitro. Por tanto, hay que tener precaución, también limitar el consumo de grasa, ¿cierto? Y también incentivar a la persona la práctica de ejercicio físico. Y por último, si la persona tiene un valor superior a los 500 miligramos por decilitro, vamos a decir que la persona tiene los triglicéridos altos y que si nosotros lo pesquisamos y aún no ha ido a un control médico, es el momento ideal para que nosotros le digamos a la persona vaya a consultar a un médico. Aquí tenemos un tipo de instrumento que utilizamos para medir precisamente el colesterol, ¿cierto? Los triglicéridos, la glicemia, que es el Accutrend Plus, que nosotros tenemos este instrumento para poder hacer las evaluaciones. Por tanto, cuando podamos tener las clases presenciales, lo vamos a poner en práctica, ¿cierto? Donde vamos a ver primero las medidas de seguridad que debemos adoptar para poder hacer este tipo de evaluación, ya que vamos a necesitar muestra sanguínea, por tanto, qué insumo necesitamos, ¿cierto? Los guantes, ¿cierto? La gasa o el algodón, ¿cierto? Si necesitamos suero fisiológico, ¿cierto? Necesitamos tiras reactivas para la medición de estos parámetros, necesitamos lancetas, ¿cierto? Vamos a ver ahí en la clase práctica de forma más específica, ¿cierto? Y de forma más dirigida cómo vamos a aplicar estas evaluaciones. Por último, para ir ya cerrando la clase, ¿cierto? Tenemos esta conclusión que principalmente nos habla sobre los valores que nosotros debiésemos obtener idealmente al momento de evaluar cada uno de estos parámetros fisiológicos. Entonces, idealmente, la presión arterial debiésemos tener un resultado menor a 140 de presión arterial sistólica y menor a 90 de presión arterial diastólica. Y recordemos que la unidad de medida para la presión arterial son los milímetros de mercurio. En cuanto a la medición de la glucemia o glicemia,
Este idealmente debe estar entre 70 y 110 miligramos por decilitro de sangre si es que lo evaluamos en estado de ayuno, y debe ser menor a 140 miligramos por decilitro de sangre si es que lo medimos 2 horas después de haber comido, ¿ya? O sea, postprandial. En cuanto al colesterol, idealmente el resultado de este debiese ser menor a 200 miligramos por decilitro de sangre, y en el caso de los triglicéridos debiésemos obtener un resultado menor a 150 miligramos por cada decilitro de sangre, ¿ya? Entonces ahí tenemos las valoraciones normales de cada uno de estos parámetros. Todo lo que sea sobre estos valores inmediatamente empieza a aumentar el riesgo de padecer, ¿cierto? Diferentes enfermedades cardiometabólicas. Si la presión arterial supera los 140,90, hay mayor riesgo de presentar hipertensión arterial. Si la glicemia en ayuno es mayor a 110 o postprandial es mayor a 140, aumenta la probabilidad de desarrollar una diabetes. Si la persona tiene colesterol mayor a 200, ¿cierto? Aumenta la probabilidad de quizás desarrollar una hipercolesterolemia. Y si los triglicéridos ya están sobre 150, ¿cierto? Quiere decir que va aumentando la probabilidad de padecer enfermedades como por ejemplo la hipertrigliceridemia, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Ya esta clase correspondiente a cuestionarios de entrada, ¿cierto? De esta evaluación preparticipativa y evaluaciones en reposo que vamos a aplicar nosotros en nuestros pacientes. Para concluir la clase, ¿cierto? Les dejo aquí el tema que vamos a tratar la próxima sesión, que corresponde a evaluación de la fuerza, ¿ya? Y por último, pasamos a las posibles preguntas, consultas o dudas que tengan sobre la clase que acabamos de tratar, ¿ya? Nos vemos ahí entonces.